esta noble casa que nos reúne y nos acoge hoy, tan rica de historia como lo es el Ateneo Paraguayo. Extiendo también los agradecimientos a todos nuestros queridos protagonistas, expositores, escritores, músicos, participantes todos. Vuestro trabajo y presencia nos honra y dan vida a este emprendimiento. Escrito pintura es la unión de dos elementos que forman un combinado, que al ser estable, al tener fijeza, podemos inscribir como una línea plástica. Estos escritos pintura son imágenes y líneas puestas en imágenes. Van de conceptos a imágenes y de imagen a concepto. Es otorgar palabras escritas a la imagen y captar el movimiento interno del mundo imaginario. Con la técnica del soplido, pintura, combinando con el goteo, busco formar líneas y formas sugestivas que me sugieran un escrito conceptual psicoanalítico. Y la técnica consiste en que luego de una lectura conceptual, reflexiva o experiencia íntima, combino hacia un poema y luego una o dos palabras del verso trato de representarla en una imagen armonizando colores opuestos, que es la tensión del verso con un soplo. Guarania de Cuna, que es una creación original de Genaro Herrera, lo trabajamos como un tipo de intervención que fortalece cierto tipo de capacidades en los seres humanos y que tienen que ver con trabajar algunos efectos del significante, aquellas cosas que nosotros hacemos ya desde que nosotros nacemos y que nos sirve para pedir o demandar cosas al otro y genera un vínculo con los seres humanos. Más allá que el producto, lo interesante es ver cómo este proceso creativo apunta a la prevención de la salud y calma la angustia, tanto de quien lo recibe como de quien lo hace. Diría que la guarania de cura hace referencia a la cuna simbólica necesaria para ocupar y sostener un lugar en la existencia. ¿Cómo nace en ese momento en el que yo estoy haciendo un trabajo de trabajar con niños, niñas, adolescentes vulnerables que necesitan ese afecto, ese amor que nosotros estamos intentando hacer y hacemos un gran esfuerzo para que ellos puedan volver, si es posible, con sus familias. Guarania de Cuna implica una transmisión esencial que es aquello que calma la angustia del niño de la demanda que no se puede satisfacer solamente con darle cosas, sino se satisface con aquello que se escucha. El arrorró, el arrullamiento, calma al niño y eso le da foro más de cómo enfrentar la angustia que hoy en día vemos que se multiplicó y se masificó. Eso va a tener consecuencias excelentes para la salud mental de nuestros niños y también para nuestros futuros mayores. Que el psicoanálisis vincule el arte con la salud mental es una apuesta novedosa y una apuesta diferente para poder llevar la salud mental desde la visión del arte. Volver a traer el psicoanálisis a espacios con intersección con el arte es demasiado importante, sobre todo porque son relatos importantes. El psicoanálisis es un gran relato que tenemos que recuperar en épocas de tanto posmodernismo. Y creo que se representaba bastante en las letras, en la música, que es como que parece que te envuelven, ¿verdad? Parecía como que te abrazaba la letra y la música. Me encantó la presentación, la interpretación del artista. Me sensibilizó y me enterneció a la vez. Me tocó bastante, pero lo que más me gustó de todo es el significante, ¿verdad? O sea, la percepción que cada uno pueda darle
a lo que está escuchando o lo que está viendo.